Día de hoy tenemos la alegría de compartir una sesión más de Aula Americana. Esta actividad pues está organizada por el Centro de Investigaciones de Historia de América Latina y pues damos la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, que es Laurín Blecha. Está correcto, muchas gracias. Pues primero voy a presentarle. Él tiene un postdoctorado en Historia de la Universidad de Viena y desde octubre del 2023 inició el postdoctorado en el área de Historia Global de la París-London, Universidad de Salzburgo, Austria. Sus áreas de investigación incluyen la historia de Centroamérica en los siglos XIX y XX, las políticas de las políticas de la historia y estudios de memoria, como también las relaciones entre Austria y América Latina durante la Guerra Fría. Su primer libro, Caudillos, Mártires y Héroes sin fusil, las políticas de la historia en Nicaragua, 1979-1996, será publicada por la editorial Iberoamericana en el 2024, este año. Además, editó un libro junto con Cristina Puig y Jorge Turchman, titulado Las múltiples caras de las independencias, la emancipación de América Central en retrospectiva, 1821-2021, que se publicó en el 2023 en la editorial de Gutter. Ha sido docente de los departamentos de Historia y Desarrollo Internacional de la Universidad de Viena y en el programa de maestría de Historia Global y Perspectiva Europea en la Universidad de Gante, Bélgica. Entre marzo del 2021 y diciembre del 2023 fue investigador en el proyecto Relaciones Triangulares entre Estados Unidos, México y Centroamérica, en el Centro de Historia, en el Ibero-American Central Metropolitan University Prague de la República Checa, y en el 2022 fue elegido secretario general de la Conferencia Internacional del Trabajo de Historia Social, una red de historiadores trabajando sobre la historia transnacional de los movimientos sociales y de los trabajadores. Este es un breve currículum de lo que el expositor el día de hoy pues nos va a compartir en esta sesión de Aula Americana para que pues podamos compartir los conocimientos. Bueno, te cedo el micrófono, bienvenido de parte del CIJAL, de parte de todos quienes vamos a estar muy atentos a la conferencia. Bueno, Solange, muchas gracias por la amable introducción. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias a Manuel y por todo el equipo también del centro por la invitación ahí online y para darme la chance de hablar un poquito sobre mi trabajo, que fue mi tesis doctoral que entregué ya en 2021. Que ya ojalá que se va a publicar este año, todavía en el proceso editorial, pero estoy seguro que va a salir este año. Es decir, en los próximos 30, 40 minutos voy a intentar de hacer un poco un breve resumen también de todo el trabajo que hice en esta tesis. No voy a tocar claramente todos los temas que hizo, pero elegí algunos ejes que a mí me parecen importantes, no solamente los resultados, pero pensar también más allá de mi trabajo, un poco para también tener esta discusión, también después posibles enfoques también que surgen de este trabajo, porque yo considero muy importante, porque como sabemos, los trabajos de la memoria no son un trabajo que termina, que son continuos, ¿ya? Que son trabajos que continúan con el tiempo. Entonces todo este trabajo que hizo no considero terminado, ¿ya? Especialmente en un continente como Latinoamérica o en las Américas, donde la movilización social es tan fuerte, tan importante, y es como son los actores sociales tan importantes, que no tengo que hacer una referencia a los varios países latinoamericanos donde creo vemos esto en el momento actual también. Déjame de compartir mi pantalla, perdón por cualquier cosa técnica que no funciona. Ojalá que se ve bien. Si algo no está bien, si algo no se ve bien, por favor avísenme. Entonces, muy brevemente, la agenda.
de hoy, una breve introducción en la temática, también hablando un poco de mi motivación, cómo llegué a trabajar sobre esta temática. Claramente el interrogante central de toda esta tesis, muy poco de metodología y teoría y las fuentes, y la gran parte será los resultados y algunas conclusiones, algunos pensamientos míos ahora del estado actual del proyecto, que va ya más allá, como les expliqué, ya va más allá de la tesis. Cuando uno está en Nicaragua, y ya hace un poco de tiempo que estuve por la situación actual también del país, pero siempre cuando estuve en Nicaragua apareció algo, casi una situación contradictoria para mí. Había la historia en todas las partes de la ciudad, en Managua, por ejemplo, en la capital, pero en general en el país. Cuando uno está tomando un taxi en Managua, y empezaba a charlar con claramente el taxista para ver también a dónde le lleva, si es un buen taxista. Para un europeo a veces es importante empezar esta charla. Surgió algún tema de la historia. Y cuando uno está moviéndose en el centro, por ejemplo, de Managua, acá tengo algunas imágenes del centro de Managua. Aparecen ya estatuas como... Perdón la interrupción, Laurín. No se está pasando a la siguiente diapositiva. Mira, ok. Por favor. ¿Ahorita? Aún no. ¿Aún no? ¿Ahora? No. No. A ver, voy a empezar de nuevo. Ahí se ve una estatua y algunas otras imágenes. Sí. ¿Ahí? Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, ojalá que no pase de nuevo. Nada, acá algunas imágenes del centro de Managua, una estatua de Pedro Joaquín Chamorro, que fue un político opositor contra la dictadura somocista, que murió un poco antes de la revolución. Fue fusilado en las calles de Managua en 1978. Claramente Augusto César Sandino, el héroe nacional en muchas partes no solamente en Managua, pero en Nicaragua en general. Y también personas de la política o de la historia contemporánea, muy contemporánea de Latinoamérica, en este caso Hugo Chávez, en una rotonda en Managua. Al mismo tiempo, ojalá que se ve ahora el texto. Existe un gran desconocimiento en general de la historia, como dice Margarita Vanini, la exdirectora del Instituto de Historia en la UCA. Entonces, a mí me interesaba esta contradicción que existe o que se ve en la academia, que hay un desconocimiento sobre la historia, pero la historia aparece en todos los lados. El interrogante central después, ojalá que se ve la siguiente página, por favor, la siguiente folia, por favor, me avisan. Sí se ve, se ve. Sí, se ve. Ahora sí, perfecto. ¿Cuáles eran estas narrativas e imágenes históricas usadas por los gobiernos durante la revolución y el gobierno de Violeta Barrios, de Chamorro? Entonces, en la revolución y en los 90, en un contexto post-revolucionario. Mi metodología, como dije muy previamente, fue un Critical Discourse Analysis según Ruth Wodak, y la parte teórica fue una mezcla de claramente muchas teorías por Latinoamérica, también europeas. Lo que incluyen o lo que fue central es la noción de las políticas de la historia. Son como todas las acciones sociales, como dice Bertolt Molden, un académico austríaco,
que tienen su base en referencias históricas o intentan de influir las interpretaciones de la historia. Entonces, la historia como eje para movilizar y para legitimizar ciertos proyectos políticos. Es decir, fue un análisis claramente de actores estatales, actores hegemónicos en Nicaragua. Las fuentes fueron básicamente textos, es decir, publicaciones editadas por parte del Estado o ciertas instituciones, sean ministerios, subsecretarías, pero también obras históricas, obras de historiadores o intelectuales nicaragüenses, y artículos y estudios científicos en revistas. Había varios archivos donde yo encontraba estas fuentes. Un archivo bastante importante que no existe más por el régimen actual es el Inca. Algunos tal vez conocen. Esto es una foto que tomé en 2012. El Inca, el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, en este momento fue parte de la UCA de la Universidad Centroamericana, que tampoco existe más hoy por hoy. Otros archivos fueron el Instituto Iberoamericano en Berlín, en Alemania, y también la Biblioteca Central en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya algunos resultados. En un momento muy breve en mi tesis o muy temprano en mi tesis, entendí que para entender para entender las narrativas o lo que pasaba en la revolución, había que atravesar en el tiempo claramente, porque los sandinistas y en la época revolucionaria y también en los años 90, los actores políticos usaban narrativas e imágenes que ya existían, que ya tenían su propia historia, en decir, y fueron reinterpretados, adaptados. Entonces, muchas veces no fue algo totalmente nuevo que hicieron los sandinistas, sino adaptando algo que ya existía desde mucho tiempo en la historiografía de Nicaragua. Entonces, yo en la primera parte de mi tesis hizo en teoría un análisis de la historiografía y un análisis de cuándo aparece en teoría la historia como ciencia en Nicaragua y en Centroamérica. Y algo muy interesante, una cita que tal vez apunta muy bien a este punto donde la élite se preguntaba por la primera vez esto, es en 1858. Es un año muy importante para Centroamérica, o estos años, porque es poco después que William Walker, el filibustero estadounidense, llegó a Nicaragua y se autoproclamó como presidente de Nicaragua. Esto causó como una guerra centroamericana, también participaron otros países y la expulsión de Walker fue en 1857, y un año después, o medio año después, en 1858, Hermenegildo Cepeda, que en este momento fue presidente de la Asamblea, preguntaba a la Asamblea y preguntaba, es decir, la élite social en este momento, estas frases que les voy a leer, debíamos ir a buscar los elementos de nuestra Constitución a la metrópoli a donde pertenecemos como colonos, anudaremos nuestra legislación con nuestra sociedad aborigen, las asociaciones a que podíamos pertenecer han desaparecido, o más bien nosotros no reconocemos origen ninguno porque somos una mezcla heterogénea de la raza indígena, africana y europea, y no tenemos con exactitud un punto fijo de partida. Lo último es casi postmoderno, a veces lo leo, pero es justamente este punto, este punto de definir de dónde veníamos, quiénes somos. Es como una pregunta realmente de identidad que él pone a esta asamblea que se constituye en 1858. Entonces, un punto muy clave.
ya antes, pero especialmente a partir de este punto, pero ya antes aparecieron los primeros pensamientos de la élite de intelectuales, pensar sobre qué es la historia, qué puede ser una fuente, algo que pasa también en Europa, ¿ya? Que pasa en Alemania con Leopold Ranke, el gran historiador alemán, ¿no? Pero también en Francia, toda esta historiografía o la ciencia de la historia que está apareciendo también en Centroamérica, en este caso en Nicaragua. Y hay un hombre llamado muchas veces el primer historiador de Nicaragua, claramente esto viene con una cierta problemática, pero Pedro Francisco de la Rocha está como llamado el primero que pensaba sobre qué puede ser la historia y qué es la historia de Nicaragua. Y algo muy interesante que él dice en esta cita es que si los documentos escritos juzgados a la ley de un análisis filosófico son fuentes bastante puras para escribir la historia, las comunicaciones orales y conversaciones promovidas ad hoc con los testigos presenciales o con los actores mismos del drama no son fuentes menos fecundas en datos y apreciaciones, etc. Ahí dice más o menos también la historia oral tiene un espacio, ¿ya? El testimonio, ¿ya? Y va mucho más allá de solo lo que son las fuentes escritos, es decir. Y a partir de este momento, en la tercera parte del siglo XIX, los primeros obras de la historia de Nicaragua aparecen, en este caso, por ejemplo, de Tomás Ayllón, su obra Historia de Nicaragua desde los tiempos más remotos hasta el año 1853, donde él como enfatiza qué importante es la enseñanza de la historia o escribir la historia de un pueblo es desenterrar de entre las tinieblas de lo pasado el conjunto de sus ideas, aspiraciones, virtudes y vicios, de todo lo que ha formado su civilización y su existencia en el movimiento progresivo de la humanidad. Y otro, Jerónimo Pérez, como un gran educador también, que enfatiza qué importancia tiene la enseñanza de la historia en las escuelas públicas. Dice, es precioso que sepáis la historia porque ella es la ciencia de lo pasado y al mismo tiempo la guía más segura entre las dificultades de porvenir. Entonces ya tenemos como la historia no solamente de lo pasado, pero como guía hacia el futuro, entonces otra línea temporal también, algo muy importante y algo interesante también que aparece también en la ciencia de la historia en Nicaragua en el siglo XIX. Es decir, todas estas personas del siglo XIX no son solamente nicaragüenses, algunos son también extranjeros que han influido bastante también la historiografía en Nicaragua. Lo puso algunos, muchos son de Nicaragua claramente, pero el segundo, Ephraim George Square, los que están un poco, los que saben un poco la historia de Centroamérica, un personaje bastante importante porque fue diplomata estadounidense y escribió varias obras no solamente sobre Nicaragua, pero en general de Centroamérica. Pablo Levi, un geógrafo, también escribió, un francés, no solamente de Nicaragua, pero de Centroamérica. Lo que une todos es como intentan de encontrar las respuestas a esas preguntas, como qué es Nicaragua, o qué es Centroamérica, qué es Costa Rica, también en una forma más transnacional. Acá más obviamente el enfoque fue a Nicaragua. ¿Quiénes somos? ¿De dónde veníamos y qué es nuestro futuro? Y algunos ejes que comparten estos trabajos son los siguientes, ¿ya? Empieza una periodización. Entonces, definir y dividir el tiempo, ¿ya? La perspectiva es casi siempre lo nacional, ¿ya? Entonces, el marco entre lo que se hace, el análisis, las fuentes, es básicamente siempre lo nacional, entonces siempre Nicaragua, ¿ya? En este sentido.
Esto viene con algo muy importante de marcar el territorio, ¿ya? ¿Qué es Nicaragua? Implica ya que dónde son las fronteras, por ejemplo, o qué es un nicaragüense, ¿ya? Entonces, definir y categorizar la población según clase social, según las etnias y el género, ¿ya? Aparecen las primeras estadísticas, por ejemplo, por parte del gobierno nacional. Viene con mecanismos de ahora tenemos que integrar las poblaciones en el Estado o también exactamente definir quién no está dentro del Estado. Por ejemplo, un ejemplo es cuando uno pierde su ciudadanía, ¿ya? Cuando uno no está considerado más como un ciudadano, por ejemplo, cometió crímenes contra el mismo Estado, ahí pierde su ciudadanía y sus derechos como ciudadanos. Esto sería un ejemplo más de clase social, de etnia, por ejemplo, pero también como las etnias en las constituciones en el siglo XIX casi no aparecen, o en algunos casos no aparecen con ninguna palabra, ¿ya? Entonces, en teoría y en la práctica son excluidas. Y, por lo último, legitimar ciertos proyectos políticos y económicos de la élite. Esto lo voy a hablar también un poco más en detalle en unos momentos. Un poco entrando algunos de estos ejes en detalle. La periodización, por ejemplo. El ya mencionado Pedro Francisco de la Rocha nombraba, por ejemplo, un momento muy crucial que no es una gran sorpresa, seguro. Él apuntaba realmente a un momento postcolonial o postindependista, 1821, cuando Centroamérica se independizó del Imperio Español. Después hay este breve episodio, o no tan breve, pero en una duración más larga, se puede decir un breve episodio dentro de la República Federal hasta 1838, y ahí Nicaragua se separa definitivamente, pero lo importante es la disolución nacional. Entonces, el marco, vemos el marco de la interpretación es nacional, y cuando hay esta fecha importante para recordar. Diferente, en cierto sentido, un poco más diferentes o ya más como en detalle, es José Dolores Gámez, el historiador de la escuela liberal positivista del siglo XIX. Él claramente en sus obras hace una división muy clásica que es una historia antigua, que es todo el periodo precolonial. Después viene el periodo colonial hasta la independencia, y desde la independencia es la historia moderna. Esto conocemos de la división clásica de la historia de Europa, ¿ya? Una historia antigua, los antiguos imperios griegos, el imperio romano, después viene la Edad Media, acá sería correspondiente a la historia colonial, y en el caso de José Dolores Gámez también con toda la oscuridad que viene el medieval y la historia colonial, y la historia moderna, la contemporánea. En su tiempo era el contemporáneo desde 1821. Lo interesante, los sandinistas, por ejemplo, hacen acá una ruptura total, ¿ya? Acá ven una imagen de un librito del primer proyecto de la Revolución Sandinista, la campaña nacional de alfabetización. Ahí ven un muchachito con el calendario, y ahí la línea temporal, digamos, empieza con 1492, entonces con la llegada a Cristóbal Colón a las Américas. Y para los sandinistas, por ejemplo, no existe en 1821 la independencia del Imperio de España. No importa, porque para ellos, por ejemplo, Nicaragua seguía ser un país neocolonial
Y solo con la revolución en 1979, ahora se terminan estos siglos de la incultura, como dice el muchachito, con su lámpara también iluminando así la historia hacia atrás. Entonces, algo bastante diferente en términos de la periodización. Lo que es otra característica de la historiografía en general desde el siglo XIX hasta el presente, en teoría, se puede decir que historiadores e intelectuales son muchas veces también políticos o tenían un cargo político, están por lo mínimo conectados con la esfera política. El ya llamado José Dolores Gámez, por ejemplo, fue ministro de Educación durante el gobierno liberal, entonces escribió varios lineamientos de una nueva educación liberal en Nicaragua basado en sus libros. Y ahí tienen otras personas después que escribieron obras históricas como Carlos Guardapasos, un intelectual más conservador que fue ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Tuneman Bernheim, que recién murió, que fue el exrector de la UAM en León, la Universidad en León, que durante la Revolución Sandinista fue ministro de Educación, y Sofonías Cisneros Leiva, un también conservador, muy antisandinista durante el gobierno sandinista, fue después viceministro de Educación y claro, dejó su marca también a los nuevos lineamientos de la educación. Entonces, una conexión muy cercana entre actores, entre intelectuales y la política, que se puede ya ver desde el siglo XIX. Pero hay características que son totalmente similares o de las dos líneas, digamos, de la historiografía liberal y conservador del siglo XIX. Muchas veces son obras que hablan de un pasado presente, es decir, que hablan de una historia muy contemporánea de los últimos 50 o más 80 años. En muchos casos son casi testimonios de los intelectuales y de los historiadores, que entonces ellos hablan a través a veces de su misma biografía sobre la historia de Nicaragua. Es claramente una historia desde arriba hacia abajo, entonces es una historia de la élite, ¿ya? O político-militar, los grandes hombres, o también muchas veces son solo hombres, son los caudillos, los políticos, los militares, pero también a veces ciertos mártires durante después la revolución especialmente. Lo que une también es, siempre hay ahí de marcar Nicaragua y su población. Entonces hay una constante necesidad o una constante, una necesidad de siempre como recordarse quiénes somos, ¿ya? Y qué es la población. Entonces es básicamente una continuidad en la historiografía liberal y conservador durante todo el siglo XIX hasta el siglo XX. La base en que se construye una nacionalidad, una identidad nacional, es muy etnocéntrico y es siempre casi los mestizos que conducen la historia, o que son los más importantes actores, estos caudillos o los políticos, ¿ya? Los indígenas son casi no existentes como movilizadores o actores activos en estos grandes procesos históricos. Igual hay diferencias y algunos no son tan como diferentes que en otras partes de Latinoamérica. Claramente la tradición liberal tiene una agenda muy anticlerical, que vemos en otras partes. Los liberales intentan, por lo mínimo por el discurso, siempre
enfatizar o quieren siempre establecer una unión o una integración centroamericana, ¿ya? Por ejemplo, en el primer artículo de la Constitución Liberal de 1893 se dice esto, ya que nuevamente hay que crear esta unión centroamericana, que esto sería un logro o una meta en teoría. Políticamente esto está fuera de lo que se puede hacer, fuera de la realidad, digamos, político, de cómo volver a crear esta república federal que tuvieron los países al principio del siglo XIX. Y los liberales también tienen un fuerte discurso de progreso y modernización económico. Esto también no es algo nuevo. Entonces, ellos son bastante fuerte en esta movilización para aplicar modelos euroatlánticos de libre comercio, abrir económicamente los países para sacar los recursos para el mercado internacional. Los conservadores, por otro lado, hay una fuerte romantización del periodo colonial, también algo no muy sorprendente, siempre como el periodo colonial como una edad de paz, de orden, donde todos tenían su lugar. Siempre los años, las décadas post-independistas están interpretados como el caos, el desorden, la anarquía, y el sistema económico como el contrasistema a esto que ponen los liberales, es la hacienda y el patriarcado. Entonces, todo lo que significa el haciendado de la época colonial. Y el mestizo como lo ideal para esta interpretación etnocéntrica que ya mencioné. Lo que ahora es interesante es, durante casi toda la segunda parte del siglo XX, estas dos corrientes historiográficas, la liberal y los de los conservadores, existen al mismo tiempo, y esto representa también la coexistencia del sistema político. Cuando llegan los Somozas o el Somoza al poder en 1936, Somoza surge en teoría del Partido Liberal. Y lo que hacen los Somozas hasta la revolución es pactar, es coexistir con los otros partidos, con los otros actores sociales, sean liberales, conservadores, haciendo acuerdos, haciendo pactos. Y en teoría la historiografía también es el espejo, en teoría, de este sistema político y cultura política de Nicaragua. Lo que rompen ahora con esto son los sandinistas, o intentan de romper, porque ellos empiezan a escribir una nueva historia, y yo lo llamo una contrahistoria a lo hegemonial. Y la historia es muy importante para los sandinistas, todavía sigue, y Matilde Zimmermann, por ejemplo, dice sobre una persona clave para diseñar esta contrahistoria, historia, es Carlos Fonseca, y ella dice: "The purpose of studying the past for Carlos Fonseca was to change the present and the future." Y ahora vemos de nuevo estas líneas. No solamente es el pasado, pero es el presente y el futuro, claro, que es la parte movilizadora de la historia. Y un eje central dentro de esta historiografía es que existe una larga lucha del pueblo nicaragüense. Esto ya les mostró por esta imagen del muchachito con la lámpara. Es la larga lucha de un pueblo nicaragüense, aunque tal vez no existía Nicaragua o el pueblo nicaragüense en la época colonial, pero es imaginado claramente, es construido. Y ellos que tienen ciertas características, son antiimperialistas,
existe todavía una dependencia económica, entonces el país está explotado y sus recursos están explotados y no hay una soberanía nacional porque el pasado, el presente y el futuro está decidido en otros lados, pero no por los nicaragüenses. Es una versión colectiva, muchas veces surge la palabra el pueblo, ¿ya? Y en un momento hay que preguntarse, ok, ¿quién es este pueblo? ¿Quiénes son? ¿Ya? Y dentro de después leer mucho claramente textos, uno se da cuenta que son todos menos la oligarquía y la burguesía, que es claramente un análisis marxista ahí, y también después personas que se ponen en contra de la revolución también salen de este colectivo El Pueblo. Un importante libro en este contexto que quisiera mencionar y una importante persona para establecer también esta versión historiográfica fue Jaime Wheelock Roman. Por formación, él es abogado y sociólogo. Después él es líder de una tendencia dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional que se llama Tendencia Proletaria. Había 3 tendencias que cada uno favorizaba un modelo económico, modelo político o un modelo cómo alcanzar el poder en el país. Al final se juntaban de nuevo las tendencias en la última parte de los años 70, pero seguían un poco las tendencias dentro del frente. Él es uno de los 9 comandantes de la revolución y después ministro de Agricultura y Reforma Agraria, entonces un cargo bastante importante dentro de la revolución. Pero antes publicaba un libro que se llamaba Raíces Indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua. Y ahí dice que la mayor parte de nuestros historiadores se situarán del lado colonialista o receptores de la herencia colonial. Entonces, enfatizando este punto de todavía sigue un estatus colonial o Nicaragua sigue ser un país en teoría colonial. Esta larga lucha del pueblo nicaragüense, él detecta en las luchas indígenas contra el colonialismo español, con la llegada de los europeos al continente y la Revolución Popular Sandinista ahora termina este acto de los indígenas. Se ve también en la portada, el foto de la portada de esta publicación. Y ahí los indígenas y mestizos son los agentes del cambio. Ahí ya cambia un poco la imagen o los actores políticos, los actores que conducen la historia, porque antes solo teníamos los mestizos, ahora realmente entran los indígenas como agentes centrales por el cambio político. Sin embargo, hay una diferencia entre indígenas y indígenas, porque para Wheelock, por ejemplo, las comunidades indígenas del Caribe, entonces del parte este del país, eran habitantes primitivos de Nicaragua y se encontraban en un estadio de civilización más primitivo. Entonces, una interpretación bastante racista, bastante hegemónico, de nuevo. Entonces, él asocia, por ejemplo, las sociedades del oeste del país que tenían un mayor desarrollo estatal, que ellos fueron los que hicieron estos cambios y empezaban esta lucha. Entonces, ya vemos, empieza de nuevo a demarcar una jerarquización en teoría de las comunidades indígenas de Nicaragua. Algunas otras narrativas que surgen durante esta época son la de 2 Nicaraguas, que ya mencioné, con el paternalismo frente a las comunidades indígenas y afrocaribeñas, entonces un parte este y oeste del país, y
Dentro de esto, políticas de hispanización. Por ejemplo, el primer programa del gobierno sandinista fue esta alfabetización que ya mencioné, y el entonces vicepresidente Sergio Ramírez dijo, por ejemplo, es la meta de que todos los nicaragüenses aprenden primero español y solo después y lenguas indígenas, por ejemplo. Entonces fue una hispanización bastante fuerte en los primeros años de la revolución. También en los años 80, no es solamente lo hegemónico de los sandinistas, no hay una narrativa especialmente de sectores conservadores, liberales, que se refiere de nuevo a esta paz colonial, ¿ya? En estos años turbulentos, porque como sabemos, durante el gobierno de los sandinistas y el gobierno revolucionario venía la contrarrevolución, entonces un conflicto armado dentro de Nicaragua. Entonces, en este momento los conservadores y liberales dijeron, ya, con los sandinistas llega de nuevo anarquía, caos, y antes teníamos paz, en teoría, con los Somozas, ¿ya? Entonces ahí surge de nuevo esta narrativa que ya existía en el siglo XIX. Entonces hay estas obras que buscan similitudes entre los procesos de 1821 y 1979. Con el cambio de gobierno a Violeta Barrios de Chamorro, vemos un periodo que en la autodefinición dice como ahora hacemos historia sin política. Suficiente política en los años 80, no. Pero claro, como sabemos que historia sin política no existe. Por ejemplo, uno de los primeros cartillas de alfabetización hecho o escrito por el Ministerio de Educación, sale la historia exactamente. Por ejemplo, se escribe: debemos que valorar ahora los héroes y patriotas que no solo defendieron la patria con las armas en la mano, sino a todo ciudadano que con su honor contribuyó a la patria: Rubén Darío, Salomón de la Selva, Ramírez Goyena, Josefa Toledo, de Aguirre, poetas, maestros, etc. ¿Ya? Entonces, claramente es también una selección. ¿Quién ahora son estos héroes? Ahora sin fusil. Y hay una publicación que yo tomé un poco la idea por mi tesis, por mi título de tesis de ahí, de Jorge Eduardo Arellano, que se refiere a estos héroes ahora sin fusil, y una selección de 140 nicaragüenses sobresalientes. Al mismo tiempo que viene una profesionalización en Nicaragua. Es decir, que no quiero decir que antes no hubo historiadores profesionales, sino ahora hay ciertos lugares académicos que intentan no acercarse o descentrarse de la área política. Y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica fue creado, por ejemplo, o recreado en los años 90 con esta meta. Hubo lentamente un mayor también intercambio académico, redes internacionales con programas, conferencias, donde digamos, la academia nicaragüense salió un poco más lo nacional y a la área transnacional. La última parte, y ya estoy muy avanzado en el tiempo, son algunas conclusiones o en teoría algunos pensamientos míos, como el proyecto se desarrolla ahora, que va ya más un poco allá de la tesis, lo que dije al principio, que la revisión de la historia es un proceso muy dinámico y no termina con mi tesis, y no quiero que termine ahí. Claramente lo que no pude hacer muy bien es el contexto centroamericano, porque me manejaba más en un contexto bien nacional,
en teoría, entender lo nacional, pero son personas muchas veces que fueron al exterior, al exilio, que tienen una versión más allá, muchas veces, más allá del nacional centroamericano. Entonces, hay que preguntarse cuál fue, por ejemplo, la influencia de la contrahistoria sandinista, la nueva historia de los años 90 en el contexto centroamericano. ¿Qué redes intelectuales hay ya en estos años? Hay que preguntarse también sobre el periodo somocista o ver más en detalle si realmente se puede decir que hay una cierta historiografía somocista o hay una cierta imagen autoritario dentro de la historiografía que también puede ser, que puede aparecer en los años o las décadas atrás, especialmente si ve ahora cómo se escribe la historiografía de nuevo. Creo que surge la hipótesis que hay un estilo autoritario dentro de la historiografía nicaragüense bastante fuerte. Claramente falta una buena análisis de medios de masa, de periódicos, la prensa, Barricada, el Nuevo Diario, que sería un trabajo muy extenso, claramente, que no pude cubrir, pero falta claramente y cómo estas narrativas, por ejemplo, se distribuyeron hacia la población, en teoría, y la historia oral, claramente testimonios, entrevistas. Ya hay trabajos hechos, por ejemplo, Mónica Baltodano hizo varios volúmenes recolectando memorias de la lucha sandinista o contra el régimen somocista. Ahí faltaba un poco el eje de una reflexión crítica también, pero son memorias, digamos, muy valiosas recolectadas por Mónica Baltodano. Esto sería mi intervención y muchas gracias por su atención y nada más de esto. Pues muchísimas gracias, Laurín, por la exposición. Ahora vamos a ceder la palabra a quienes tengan alguna pregunta. Pregunta, comentarios. Juan Vicente, levanta la mano, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Laurín? Enhorabuena por la exposición. A mí se me han quedado dos preguntas de tu exposición. Una que podríamos decir una temática de línea interior de Nicaragua y otra pregunta que sería de línea exterior de Nicaragua. En cuanto a la línea interior, normalmente cuando asciende o hay un cambio de régimen de inspiración o de índole más socialista, se suele hacer un énfasis en lo que es la educación. Y claro, hasta donde yo sé, en el caso de Nicaragua, cuando los sandinistas acceden al poder, se encuentran una Nicaragua profundamente analfabeta, en su mayor parte. Y ese esfuerzo y ese énfasis por alfabetizar a la población, mi pregunta iría en relación a cómo la educación básica, elemental de Nicaragua, sirvió para esparcir ciertas narrativas o ciertas corrientes historiográficas y cómo ello pudo haber mutado posteriormente en la transición. Es decir, si en la transición a la democracia realmente el gobierno tenía los elementos necesarios como para alterar esa corriente historiográfica mayoritaria. Y en un segundo orden de cosas, dentro de esta línea de política interior nicaragüense, no sé si lo abordas en tu trabajo, quizá no, pero también, por lo poco que conozco, en ese contexto de América Latina, esos años, etcétera, la teología de la liberación juega un papel fundamental. En relación a todas las estructuras eclesiásticas, sermones, discursos por parte del clero, etcétera, ¿lo abordas en tu trabajo? Y después, en la línea exterior, en la pregunta de la línea exterior de Nicaragua, tengo una pregunta muy directa, que es, si bien los Estados Unidos y la parte angloamericana
tuvo un impacto político muy fuerte dentro de Nicaragua, por la contra, etc. Mi pregunta va en relación a la capacidad a día de hoy, después de la democracia, por tener una capacidad de influencia cultural en lo que es la historiografía del pasado. Es decir, si ahora mismo, tras la transición a la democracia, los Estados Unidos de América tienen esa capacidad de influenciar de cómo los nicaragüenses van concibiendo su pasado. Y a grandes rasgos, pues esas serían mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Juan Vicente. Cedemos la palabra a Laurín, por favor, para sus respuestas. Juan, excelentes preguntas, muchas gracias. Primero, la línea interior, claramente, estoy totalmente de acuerdo y esto se ve de la educación que es el primer proyecto de la revolución, ¿no? La Cruzada Nacional de Alfabetización. Y no es para transmitir, y tu pregunta fue cómo lo hicieron, ¿ya? En una población donde a veces muy difícil de tener cifras correctas en los años 80, pero algunos dicen que 80% de la población no podía leer y escribir, y ya sabemos que existen ciertos niveles de alfabetización donde tal vez vos puedes escribir tu nombre, pero no entender un texto académico, ¿no? Como hay muchos niveles de alfabetización en teoría, ¿no? Entonces los sandinistas también hicieron un poco un truco de esto, porque dijeron después la campaña, reducimos a 20%, pero claro, solo escribir su nombre no es suficiente. Entonces tu pregunta fue cómo lo transmitieron estos discursos. Fue muchas veces por discursos orales, ¿ya? Que estaban escritos, ¿ya? Como discursos escritos y después se publicaron o dados en actos oficiales, ¿ya? Donde una multitud de gente participaron en estos actos. Segundo, murales. Hay un estudio muy bien sobre donde olvidé ahora el nombre del estudio o del autor, donde él dice los murales son casi una historiografía en Centroamérica. ¿Por qué existe este analfabetismo? Y los sandinistas comunicaron a través de los murales, y no por nada en los años 90 fue uno de los primeros proyectos de quitar los murales en Managua, en la capital, por ejemplo, porque eran los mensajes, ¿no? Digamos. Durante la transición, y claramente hubo mucho enfoque a la educación y en los años 90 ya una generación, digamos, y esto se puede ver muy bien de los planes y de las estadísticas, no solamente del gobierno sandinista, sino de la ONU o de otras instituciones internacionales, que ya hubo una mayor alfabetización de jóvenes, especialmente de una generación joven. Entonces, hablando de chicos que tenían como tal vez 10 años en 1979 y después llegaban a la universidad, que ya podrían acceder a estos discursos y entendieron estos discursos que produjo la política. La teología de la liberación también no podría cubrir, digamos, todo el corpus textual que produjo la Iglesia Católica o la teología de la liberación, pero un actor fundamental. Y claro, sería muy, muy, muy difícil también a realmente mostrar esto, lo que se hablaba en una iglesia X, en un pueblo, ¿ya? Porque fue una transmisión oral muchas veces, ¿ya? Entonces, en cierto caso, estamos como historiadores muy limitados realmente a discursos escritos o en otros medios, tal vez programas de radio si están grabados, ¿no? Pero lo que se transmitió en la iglesia X en la costa atlántica, muy difícil de realmente decir si así fue el mensaje revolucionario a las comunidades. Y hablando de los Estados Unidos, tengo que decir que no sé muy bien cómo es ahora la influencia de los Estados Unidos a los programas, a esta interpretación histórica, pero claramente lo que se ve es
es una romantización ahora que fue antes una romantización de la época colonial, ahora es una eterna romantización de la revolución, ¿ya? Lo que sigue, ¿ya? Y algunos ejes del gobierno de Daniel, no es un gobierno, perdón, es un régimen dictatorial, usar la palabra correcta, es reproducir siempre esta narrativa, ¿ya? Con el antiimperialismo contra los estados, cuando lo necesitan, digamos. ¿Eh? Gracias. Muchísimas gracias por las respuestas. Tenemos una consulta escrita, ¿no? Dice Rocío Castellano Rueda. Felicitaciones por la presentación. Quisiera saber si nos puedes hablar sobre cuál es el discurso en la enseñanza de la historia respecto a la separación de México y cómo se presenta esta relación respecto de Nicaragua y México. Uh-huh. Rocío, gracias por esta pregunta, porque no aparece. Como este discurso no aparece, aunque existe esta historia de Centroamérica enfrentándose después la independencia con una potencia en el norte, en teoría. México se puso como actor en Centroamérica, o quisiera ser este actor nuevo. Lo que falló, yo por mi parte no encontré ningún discurso frente a México, sino claramente la relación con México siempre fue como un país, en teoría, hermano durante la revolución, un país con similitudes económicos, todavía más cercano a los Estados Unidos. Entonces, desde la parte de los sandinistas, siempre fue un país hermano, y en los años 90 casi no existente. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. César Martínez, interesante exposición, felicitaciones. Tengo una consulta. Veo completo el mensaje, disculpe. En los libros de enseñanza que se distribuyeron en la campaña de alfabetización, ¿existieron figuras que trascendieron las fronteras y el tiempo y sirvieron para los objetivos proselitistas del nuevo gobierno? Muchas gracias. César, muchas gracias. Claramente, Sandino es el héroe que transciende, ¿ya? Es muy interesante. Claramente, Sandino es una figura flexible, entonces que es como, no sé si existe esto en España o en Latinoamérica, perdón, plastilina, como algo que se puede manejar muy bien dentro del tiempo, que se puede reformular, ¿ya? Según objetivos políticos, según el momento histórico. Y Sandino es el padre, el hermano que no tuvieron algunos, o que no tuvieron algunas. Entonces, esto es la figura que se centra la historia de Nicaragua y la historia de los sandinistas, creado por Carlos Fonseca. Y otras que surgen después, muchas veces en los años 90, es Rubén Darío. Esta persona también, en cierto sentido, transnacional, ¿ya? Va más para allá, va al otro continente. Hay una fuerte referencia de nuevo al mundo iberoamericano, ¿ya? Más allá de Centroamérica. Entonces, esto también es una figura muy que transciende fronteras, como vos escribiste, realmente, pero también para los nicaragüenses, porque hay una contradicción también, porque la mayoría de la población no puede viajar, no puede trascender fronteras, pero algunas personas de la historia pudieron, hicieron, y estos son como casi ejemplos de un nicaragüense después. Algo también bastante contradictorio en la propia imagen, en la identidad nacional también.
Muchas gracias. Queda la incógnita y evidentemente en todos, que no somos especialistas, pero siempre nos apasionó especialmente de la atracción de la Revolución Nicaragüense, a los 70, los 80 e incluso los 90. Es irremediable pensar en que algunos, no todos, ni mucho menos, dirigentes de esa revolución, ahora evidentemente como Ortega está en el poder, en una deriva que poco tiene que ver con los inicios de esa revolución y con la finalidad de esa revolución, que era justamente derribar una dictadura autocrática. No sé si es posible explicar históricamente qué está pasando en estos momentos en Nicaragua. Creo que un fuerte eje, una fuerte característica es una política autoritaria, ¿ya? Como que transciende los gobiernos, ¿ya? Y tengo colegas que realmente dicen, o analíticamente, politólogos que dicen, en Nicaragua el autoritarismo da estabilidad al país. En momentos de crisis, sea cualquier crisis, no tiene que ser político, cualquier momento de crisis, y creo que esto vemos de otros países también, es como rally around the leader, ¿ya? Que ahí funciona bastante bien en el sentido, en la revolución se podrían juntar gente atrás del frente sandinista para luchar y defender la revolución y los logros y, por ejemplo, hablando de una amplia política feminista, por ejemplo, ¿ya? Las mujeres tenían un papel muy importante en el proceso revolucionario, pero por otro lado, ¿ya? O en un momento también las comunidades indígenas que intentaron de hacer una agenda dentro del proceso revolucionario. Pero al mismo tiempo, ahora vemos una tendencia que es totalmente un autoritarismo del siglo XIX, de los Somoza, pero aparentemente con muchas instituciones cercanos y con el apoyo también de factores como actores exteriores, funciona, ¿ya? Creo que no hay una explicación con pocas palabras, pero es un proceso mucho más largo que va ya a la reelección de Daniel Ortega en 2006, donde él empieza con reestructurar, no solamente él, el partido, reestructurar el Estado, poner agentes en las importantes instituciones, en el Consejo Electoral, en la policía, en el ejército. Entonces, a lo que ahora tenemos es un proceso de casi 20 años, donde un partido y un grupo de personas captó el Estado y captó importantes instituciones, y esto es el final de un proceso que ya se han visto en la época somocista y que ya siempre intentaba de buscar pactos. Daniel Ortega en 2016 llegó al poder con el fuerte apoyo de la Iglesia Católica, pero con la parte muy conservadora. Para ellos querían, por ejemplo, un importante reforma para hacerlo era quitar el derecho al aborto legal, ¿ya? Que era un logro de la revolución, y el mismo partido revolucionario después lo quitó de nuevo. Entonces es el pactismo que vuelve, ¿ya? De nuevo, y que funciona con las clases populares al mismo tiempo, ¿ya? Con ciertos programas sociales, alfabetización, programas sociales de lectura o de subsidios, ¿ya? Entonces es un proceso que ya viene hace casi 20 años y tiene su propia historia, y ahora vamos a ver qué estable es realmente esta dictadura cuando se va Ortega, ¿ya? Esta es la gran pregunta. Yo creo que va a ser bastante en la familia, se están ya poniendo las familiares
para hacer realmente una dictadura familiar. Bueno, muy bien, muchísimas No gracias. solamente una cuestión, me parece muy interesante lo que comentabas ahorita de que en los momentos de mayor problema o mayor revuelta, o hay mucha gente, sobre todo de la derecha, que apoya estas medidas autoritarias, ¿no? Y lo estamos viendo también lo que está sucediendo en El Salvador. Entonces, yo como mexicana, te digo que yo escucho muchísimos comentarios de que aplauden todas estas medidas tan autoritarias y que dicen, no, es que para que las cosas funcionen tiene que haber mano dura, tiene que haber un gobierno que controle todo. Entonces, es muy interesante eso que dices, ¿no? Cómo a pesar de que puede ser una catástrofe, en realidad la lectura que se da, sobre todo por dependiendo pues también de la orientación, pero sobre todo mucha gente que no puedes creer lo que te están diciendo, o sea, que en realidad lo apoyan, ¿no? Entonces, y sí, yo veo Nicaragua como mexicana que hay un problema bien complejo actualmente con el gobierno, y cómo inclusive desde nuestro gobierno mexicano aplauden inclusive la dictadura, ¿no? Entonces, es algo, yo creo que son temáticas muy complicadas y que muy poca gente se anima a estudiar como tú, Laurín. Y pues Gracias, muchísimas gracias, Cristina. me encantó tu charla. No, gracias, Cristina, porque mencionaste El Salvador y yo tengo todo el tiempo El Salvador en el momento donde estamos en camino a algo que es muy preocupante para mí, que pasa en El Salvador, donde realmente esta llamada para una mano dura, seguridad, llega a políticas, ahora son solo... es un símbolo, fue un símbolo muy fuerte cuando Bukele entró al Congreso con los militares. Y no me quiero imaginar si esto pasa en mi país, como es imposible, ¿ya? Sería absolutamente, o en España, donde no es posible que Sánchez o alguna persona entre al Congreso con el ejército. Entonces, muy preocupante, tal vez no tiene un efecto ahora mismo, pero a largo plazo el mensaje al pueblo es ok. Está bien que entra con el ejército. Entonces, es como poner la frontera y siempre un poco más, ¿ya? Entonces, como dónde es the red line, ¿ya? En inglés, perdón, la línea roja, y creo que esto está pasando en El Salvador, es muy, muy preocupante y ojalá que la sociedad civil reaccione en el momento, porque las imágenes de los centros de detención me recuerdan de otra época también. Y sí son tal vez criminales y todo esto, pero esto para mí son imágenes de otra época, de los 40, ¿ya? Y no puede pasar, ¿ya? Bueno, lo que tú estás planteando está pasando también en Ecuador, claramente, en donde ya hay una parte de la población que aboga claramente en perder derechos políticos y hacia una deriva autoritaria para frenar la delincuencia, o al menos esa es la consideración, ¿no? Sí. Te cedo, Solange, no sé si hay más preguntas. Te quiero agradecer tu presencia en el aula americana. Muchísimas gracias, ha sido magnífico. Ha sido una gran exposición, queda grabada, queda para que la volvamos a ver y te agradezco mucho, Laurín. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Laurín, realmente enriquecedora la exposición, además que nos ayuda a tener toda esta perspectiva de una Centroamérica con ciertas divisiones, características similares o construcciones de la historia dispersas también, ¿no? Esa reconstrucción que se pretende hacer en distintas épocas, esa construcción o reconstrucción de la historia a partir de todas las personas que han construido o reconstruido, valga la redundancia, esa historia centroamericana, esa historia nicaragüense, esos primeros historiadores, esas primeras concepciones de la historia, como que nos dan una idea de lo que se estaba pensando. Evidentemente, en el caso que mostraste, Centroamérica, Nicaragua, pero de alguna forma se ve reflejada en las otras regiones también de América. Creo que eso también nos ayuda muchísimo a analizar desde esa perspectiva de siglos atrás,
como diríamos, en la larga duración, pero que se ve influenciada y reflejada hasta nuestros días, como que esa es otra parte de la funcionalidad de la historia que a veces muchos nos cuestionan, ¿no? ¿Para qué y hacia dónde? Y esas preguntas que se hacían en distintas épocas de quiénes son centroamericanos, quiénes son nicaragüenses, más bien, quiénes son, cómo son y cuál es su característica e identificarlos como ciudadanos o no ciudadanos a partir de alguna actividad que hayan realizado esta población, me parece fundamental para poder tener esa forma de construir y reconstruir esa historia, ¿no? Con la incorporación de los indígenas, como también mencionabas, y todos estas características muy particulares que tiene, pero que en distintos momentos en estos otros países latinoamericanos también se han vivido de una forma u otra, ¿no? Creo que eso es fundamental y creo que es un objetivo cumplido para esta ola americana, para el CIJAL, en ese sentido de la reflexión, los aportes, ¿no? Y toda la explicación tan enriquecedora que has realizado. Por mi parte, muchas gracias. Tenía algunas preguntas, pero ya las voy a hacer en otro momento porque creo que es fundamental ir reflexionando y reconstruyendo. Un gran ejemplo. Pues muchísimas gracias de parte del CIJAL, de parte de todos, y pues evidentemente va a quedar grabado para que pues podamos volver a escuchar y pues nos va a ayudar mucho siempre, tal vez en ese contexto o en otros, y no ya viendo los resultados también de lo que vaya a pasar en Ecuador, en El Salvador y estos otros ejemplos que realmente está viviendo Latinoamérica. Y como mencionabas, es el pueblo, ¿no? Se está moviendo, ¿no? Al principio decías, pues esa es la idea, todos nos estamos moviendo en distintos niveles, distintos ritmos, pues estamos reconstruyendo y viviendo y construyendo esa historia a la vez. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos, muchísimas gracias. Un saludo, muchísimas Un saludo gracias. a todos. Saludos. Hasta luego, muchas gracias, Lorena. Adiós. Chao. Gracias, adiós, chicos.